Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. Limpiando jugadores como muñecos. Gambeta con caño y todo. Otra gambeta, otra más. Para pintarlo hasta mañana. Diego Latorre era un delantero hábil, escurridizo, vivo, gran definidor, que jugaba con una tranquilidad y con una inteligencia impropia de un delantero con esas características. ¿Por qué digo esto? Porque los delanteros que son hábiles, gambeteadores, definidores, pues no se preocupan por el juego. Y Diego, sin embargo, entendía el juego y se preocupaba por el juego. En ese sentido, era un delantero diferente. Muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación para charlar con todos nosotros. Gracias, Ángel, gracias a todos, porque para mí es un placer sentirme así, con gente de fútbol, gente que le interesa el juego de fútbol y no todo los accesorios que hay alrededor, y además gente que entiende de fútbol, no solamente le interesa, sino que entiende de fútbol, y confieso que no suelo tener este tipo de charlas porque a veces me siento un poco solo en cuanto a que las charlas no son auténticas, son charlas de cosas que por ahí no tienen tanto que ver con el juego en sí, sino con todo el entorno, ese entorno que a veces invade demasiado el fútbol y entonces no me siento correspondido y con ganas a veces de hablar de fútbol en un entorno que siento que no es del juego mismo, ¿no? Eso que acabo de decir, Diego, esa preocupación por el juego y por entender el juego y por pensar, a pesar de todas las cualidades naturales que tenías, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo sentiste que empezó? Supongo que cuando eras pibe no, un poco más adelante. Empezó escuchando a los grandes maestros, que me fue, a veces esos maestros uno se lo encuentra accidentalmente porque te los pone el fútbol, por casualidad, porque eligen a un entrenador que no solo es entrenador en cuanto a cómo hoy se concibe el trabajo de entrenador, como alguien que tiene un conocimiento táctico, sino también como un formador, como un docente, como alguien que también conoce los secretos del fútbol. Entonces, eso, cuando uno escucha a alguien que tiene ese conocimiento superior, que tiene la sensibilidad y las cualidades también de ese entrenador para saber transmitírtelo, para hacerte llegar, para tocarte el corazón, ahí te empezás a entusiasmar y empezás a conectar de otra forma con el entrenador, que es lo que me pasó a mí. Con usted, Ángel, me pasó también con el maestro Tavares, quizás desde otro lugar, no por una gran, creo yo, sabiduría conceptual del juego, que sí la tenía seguramente, pero lo agarré yo al maestro en una etapa de formación personal, está terminando mi formación personal y comenzando un poco a confundirme con esto que a veces que te va presentando todo el marco del fútbol, sobre todo a mí que conocí, entre comillas, ¿no? El éxito, la fama y todos los derivados del fútbol a mis 17, 18 años, cuando empecé a jugar en la primera de Boca. Por eso para mí fue clave el maestro Tavares. Me ordenó en una época que yo estaba empezando a confundirme y a sentirme un poco víctima de ese éxito que es un poco ficticio, ¿no? Tengo que confesar que yo conocí a Diego que tendría, no sé, 16 años, 17, no me acuerdo exactamente. Yo estaba en Boca, en la Candela, y entonces habíamos hecho dos selecciones, una hasta 15 años y otra hasta 18 años. Y me faltaba uno, un día estábamos haciendo un entrenamiento, y le fui a decir a Grillo, mira, me falta un pibe para la selección de los 18. Dice, tengo uno que gambetea y juega bien, me dijo Grillo. Era Diego. Bueno, que venga. Fue Diego y cuando empezó a jugar la segunda pelota no se fue más, era más chico que todos los demás, pero se quedó ahí. Y tenía algo que tienen los jugadores, algunos jugadores tienen
no sé cómo llamarlo, una especie de ángel, una cosa especial. Me acuerdo de un partido de reserva, previo a un Boca, no me acuerdo, un partido importante, ¿sí? Me parece que era Boca Independiente, no sé qué, y entonces esa selección jugaba en reserva. En el último minuto, es decir, cuando la cancha estaba llena, la cancha de Boca estaba llena, Diego agarra la pelota, gambetea a 2 o 3 tipos, gambetea al arquero y hace el gol, justo debajo de la hinchada de Boca. Entonces la cancha se vino abajo, le empezaron a hacer entrevistas, porque si ese gol lo hace en el primer tiempo, no había mucha gente, justo lo hace en el último minuto, y ahí lo empezaron a conocer a Diego, ¿no? Y después, bueno, mil cosas, pues tuve la suerte de tenerlo en Racing, de llevarlo al Tenerife, de tenerlo en Tenerife y de disfrutarlo muchísimas veces. Pero siempre tenía esa oportunidad de hacer el gol en el momento preciso y en los partidos especiales, contra River, por ejemplo, una cantidad de gol impresionante, contra los equipos grandes. Entonces, además de todas las condiciones, además del conocimiento del juego, estos jugadores tienen algo, no sé qué es, algo que ya te digo, hacer el gol en la cancha de Boca en el último minuto frente a la tribuna de Boca es algo especial. ¿O no, Diego? Sí, claramente. Y es algo que me pasaba solamente en algunos partidos, el factor motivacional. O sea, yo cuando veía al público, la cancha llena, tenía la ilusión, la gran ilusión de ser el protagonista del partido, de ser el mejor jugador. Y después, eso no siempre me ayudó, porque cuando veía que por ahí el escenario no sé, no era la cancha de Boca, o el Bernabéu, o, no sé, por ejemplo, la cancha del Logroñés, o otras canchas, no digo que no jugaba con el mismo entusiasmo, pero no era lo mismo. Sentía como algo adentro en esos partidos que me llenaba más. Es como, me imagino que le puede pasar a un actor que cuando ve la sala llena da lo mejor de sí, pero cuando ve 10 personas, no sé, hay algo que no saca de adentro. Y a mí me pasaba que en esos partidos, cuando estaba más ruido, cuando más atención había en el partido, cuanto más que la gente gritaba y estaba así, eufórica en el partido, me gustaba ser el protagonista. Tenía como esa vanidad de querer ser el protagonista del partido. Y entonces ahí sentía que me salía mi orgullo de jugador desde adentro y daba lo mejor de mí. Pero bueno, me hubiese gustado ser más parejo, más constante en otros partidos que quizá no sentía lo mismo cuando me tocaba salir a la cancha. Yo no me acuerdo bien, pero me parece que no sos producto del Potrero. ¿O sí? No sabría decir, porque el Potrero no siempre se encuadra en una canchita que está ahí desolada en el medio de la nada, en un barrio pobre, sino el Potrero puede ser, no sé, la escuela, la canchita, como me tocó a mí jugar, en un ámbito de clase media, podría decir, porque antes se accedía a los barrios privados, gente que yo vivía en la Paternal y mi viejo fue un trabajador acá en Argentina, compró un par de lotes y después se constituyó en un country y hoy para la palabra country por ahí o barrio privado parece un poco elitista, pero antes nosotros como pibes jugábamos en un barrio privado o en un country y éramos gente laburadora, gente trabajadora del barrio La Paternal, porque existía la clase media. La clase media que podía acceder a una casa de fin de semana sin grandes lujos, pero bueno, se podía dar esa posibilidad. Entonces, yo creo que la clave mía siempre fue el amor por la pelota. Yo cuando aparecía la pelota, no sé, en cualquier cancha, hasta en la vereda de mi casa, jugando con mi hermano en la calle, las pelotas de plástico, siempre tuve una relación con la pelota de afecto, de amor, de necesidad, y me transformaba cuando veía la pelota. Para mí eso fue lo que me produjo no sé, llegar a donde llegué y sentir pasión por el fútbol. Para mí era la pelota, yo quería la pelota siempre para mí. Rubén. No, bueno, Ángel se me adelantó, yo, sabés, digo que soy un enamorado del fútbol infanto-juvenil, por ahí a veces no opino mucho, aunque Ángel me reta que no participo mucho sobre fútbol profesional, pero bueno, precisamente a vos te decían gambetita. Hoy, no sé cómo te dirían el pasador, porque como la gambeta la han desprestigiado de tal forma
Hoy cualquiera que recibe la pelota está buscando a quién darle un pase. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo apareció en tu vida la gambeta? ¿Cómo la desarrollaste? ¿Cómo la aprendiste? No, era algo innato. La gambeta para mí era algo innato. No, no me la enseñó nadie. Sí reconozco que la fui perfeccionando. Quizás tampoco, sin las instrucciones de nadie. O sea, sí, obviamente, entrenadores me fueron conceptualizando, que no gambeteé en cualquier recuerdo, que a veces cuando perdía la pelota a mitad de cancha y me la robaban, porque yo sistemáticamente gambeteaba. O sea, que era un defecto también en algún punto, en el juego, en un juego colectivo, cuando aparecía, a veces gambeteaba sin necesidad, la jugada pedía un pase y yo me volvía a meter, salía de un problema y me volvía a meter en otro. Entonces, medio que me gustaba, o sea, disfrutar del don de la gambeta. Sentía como una especie de superioridad cuando gambeteaba a alguien. Pero muchos entrenadores me la intentaron recortar para darle más continuidad al juego, para buscar otras alternativas, otras posibilidades. Pero yo recuerdo que después la fui perfeccionando la gambeta también, intuitivamente, también porque necesitaba buscar más soluciones. A mí me salía muy fácil una gambeta hacia adentro, pero tengo en la cabeza que después cuando me empezaron a conocer, más en reserva o en primera que en inferiores, porque en inferiores a veces no juegas siempre contra los mismos y no hay un conocimiento, pero en primera sí, cuando ya salí por televisión, yo hacía mucho la magia hacia afuera y cortaba hacia adentro. Y yo veía que después me doblaban la marca, me esperaban, me cerraban el camino, me hacían ir para afuera. Entonces empecé a perfeccionar la gambeta, esa gambeta que tenía, o yo se la vi hacer mucho a Romario, esa de agarrar la pelota y hacerla así, como abrazar la pelota y llevarla hacia afuera, y eso me obligó a pegarle mejor de zurda también, porque ya cuando eliminaba o me abría y me separaba del rival, y tenía el arco ya de frente o en medio del costado, pero para pegarle, empecé también una cosa me llevó a la otra, a salir hacia afuera más, pero porque ya me estaban adivinando y me esperaban. Entonces, para hacer efectiva la jugada de gol, me iba separando y iba a perfeccionar el remate de zurda. Y empecé a perfeccionar el remate de zurda, algo que hasta ese momento, por lo menos en divisiones inferiores, no le prestaba mucha atención porque la gambeta hacia adentro me salía fácil. O sea, lo acomodaba. Yo tenía tendencia a jugar del medio hacia la izquierda y generalmente me enfrentaba a defensores diestros, entonces yo le salía siempre para la pierna. O sea, la jugada siempre me agarraba en contra con ese movimiento de la defensa de izquierda a derecha, y me agarraba a veces el movimiento a contramano del defensor, entonces amagaba hacia afuera y iba hacia adentro, y ya tenía el arco. Pero en primera división necesitaba más, necesitaba ampliar mis recursos, entonces empecé a perfeccionar esa gambeta hacia afuera, pero yo creo que fue algo más propio que una enseñanza de un entrenador. Ese truco, digo, los conceptos de juego, sí tuve a gente como Ángel, a gente como Grillo, que me decían, no, de espalda juega un toque, perfilate mejor contra la línea, para tener más panorama. O sea, amagá, desmarcate contra la pelota, alejate para volver, no la pidas al pie, todas esas cosas. Pero en lo individual, eh, yo siento que me fui perfeccionando solo en algunas cosas. No, yo preguntaba porque digo, a un niño para que pueda gambetear necesita de algo fundamental, es la confianza y la libertad, ¿no es cierto? Algo que hoy no se le permite. Para un entrenador como Ángel pienso que es mucho más sencillo explicarle a un jugador dónde utilizar la gambeta o en qué circunstancia o en qué sector del campo de juego que enseñarle a gambetear. Como decía Carlos Peuchele, llega un momento que al niño hay que dejarlo ser muy desordenado para después meterlo dentro de un orden cuando es adulto. Pero vos no crees, digo, que hoy pasa al revés. Hoy al chico se lo quiere hacer, se le limita la gambeta por el pase, por los sistemas, por los modelos, y por eso asistimos a que hay muy pocos gambeteadores ya en el fútbol argentino. Vos fijate, perdón, Diego, vos fíjate lo que está diciendo. Por supuesto que la gambeta no se puede enseñar. Sí, le puede a un jugador, como vos decís, Rubén, impedirle que gambetee, ¿no? Pero enseñar la gambeta es imposible, eso es una condición natural.
Y lo que yo decía de Diego, que piensa y que pensaba el fútbol, y lo sigue pensando, ¿no? Pero de jugador, que era más difícil, como él, efectivamente, él fue pensando de qué manera mejorar esa cualidad individual. Ahora, te digo una cosa, no siempre respondía. No, muchas veces yo le decía, Diego, no venga a buscar la pelota acá siempre. Abrite, quédate en un espacio que te la van a dar. Si vos venís con la marca, te la dan y no tenés otra que dársela otra vez al tipo. Pero la ansiedad, lo que dice él, el gusto por la pelota era tanto que él iba a donde estaba la pelota, muchas veces. Totalmente, totalmente. Iba hacia la pelota, tenía esa atracción, sentía que si no participaba del juego, no sé, una vez cada 2 o 3 minutos, no, perdía la paciencia y a veces pensaba, ¿qué estará la gente afuera? O mis viejos, o cosas que se le cruzan por la cabeza al jugador, que en realidad después con la experiencia uno piensa manejar un poco mejor esas ansiedades, los tiempos. Yo recuerdo que a partir de los 2 o 3 años en primera división, cuando ya estaba más asentado y me sentía más dueño de la titularidad y mi, no sé, mi paciencia se transformó en una virtud, porque empecé a aparecer en los momentos justos de la jugada y del juego. No me ganaba la ansiedad. Pero efectivamente, yo creo que hay muchos equipos que hoy utilizan modelos, patrones, sistemas de pases preestablecidos. Entonces, claro, termina siendo un intruso el gambeteador, porque parece que rompe los planes del entrenador, que el entrenador tiene un plan para atacar, entonces el gambeteador estorba en ese plan, porque hace cosas que están fuera del libreto, porque el que en realidad tiene que ganar los partidos parece que es el entrenador y no los jugadores. Entonces yo creo que se le ha dado una dimensión al entrenador que la tiene, pero la tiene más en la enseñanza que en el resultado. Pero este mundo quizá del periodismo, de los medios de comunicación, han confundido que parece que juega un entrenador, el plan de un entrenador contra el plan de otro entrenador. Entonces, claro, cuando aparece un subversivo o un tipo que está fuera de los libretos, y bueno, parece que no encaja en ese perfeccionamiento y en esa cosa minuciosa del pase a pase, de la posición, que si no respeta casi no gana, si este jugador no llega en el momento. Y creo que hay mucha vanidad de los entrenadores. Ellos quieren ganar ellos con su impronta a los partidos. En lugar de encomendarse al jugador, de ampliarle al jugador la posibilidad para que el jugador haga lo inesperado, no, ellos están esperando que haga lo esperado. Y es ahí donde me parece que está en juego un poco la vanidad del entrenador, o el ego del entrenador, que no, en esta industria del fútbol no lo han sabido manejar, ¿no? Me quedé con una cosa que dijiste al principio, porque trato de interpretar lo que más le puede interesar, y no solamente interesar, sino servir a quienes miren el video, el programa. Seguramente habrá muchos entrenadores jóvenes que supongo que querrán saber, cuando vos dijiste que el maestro Tavares te ordenó en un momento bastante también complicado de la vida, ¿no? Pasando la adolescencia y que te caiga todo eso arriba. Entonces me gustaría saber cuáles fueron los principales argumentos que a vos te sirvieron de lo que te dijo Tavares, para que la gente que escuche, o los futuros entrenadores, o aún los que lo son, o guías de los chicos en edades formativas, les pueda servir. ¿Qué recordás de esas enseñanzas, de esa sugerencia o de esos consejos? Primero que era un auxilio permanente, porque tuve la suerte de tener unos viejos que me contuvieron mucho en ese momento, a tal punto que a veces se excedían en esa sobreprotección, cosa que bueno, en esa etapa estaba bien. Y después tuve el privilegio de tener a Tavares cuando a mí me empezó a sentir, a pesar de todo, de la contención familiar, que la fama, el peso de la fama me estaba sobrepasando, o sea, estaba cambiando mi estilo de vida, mis hábitos. Empecé a salir un poco más, empecé a enfocarme menos en los entrenamientos, pero no los entrenamientos como algo riguroso, sino que al salir un poco más,
y ponía menos energía en algunas cosas, dormía un poco menos. Tampoco era un libertinaje, pero sí, bueno, me empezó como a deslumbrar todas las consecuencias de la fama. Y recuerdo que Tavares no tomaba decisiones él. Él me iba hablando, él me iba aconsejando, me iba acompañando, me iba guiando. No era un tipo que salía a hablar a los medios o me hablaba delante de los jugadores. Él varias veces entró a la habitación del hotel, estoy hablando en el pico máximo de mi fama, a los 21 años, cuando salimos campeones en Boca, salí goleador del torneo y demás. Y lo recuerdo que él varias veces que me veía un poco medio perdido o con el interés un poco más disperso, me hablaba en la habitación y me preguntaba qué estaba haciendo, si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo bien, pero no para el periodismo, no para la gilada, sino Él quería que yo esté enchufado en lo que tenía que hacer. Y sabía que tenía 20 años y que también había un mundo afuera muy peligroso, lleno de tentaciones, de provocaciones, de todo lo que significa tener 20 años y ser exitoso en un equipo como Boca Juniors. Y en ese sentido sentí que era como un padre, como una contención, y que lo hacía auténticamente, con esa especie de docencia, como un maestro, como le dicen el maestro Tavares, y que a mí me aportó muchísimo porque verdaderamente es un mundo que te avasalla. Y eso que yo tenía una formación escolar, académica, que te permite también tener como un escudo de protección para todos esos. No sé si te salva del todo, pero me parece que te protege un poco de todos esos peligros. Sin embargo, tuve esa suerte de encontrarme con el maestro Tavares, que para mí fue fundamental en ese aspecto, o sea, de servirme para saber qué era lo importante y qué era lo descartable, o lo que podía esperar un poco, o me enseñó que hay tiempos para todo también, y que por ahí no era aconsejable salir un jueves a la noche, un viernes a la noche antes de un partido, y que tenía que estar descansando y que tenía que estar en familia y todo eso, que no hay un manual que te enseñe a sobrellevar el éxito, la fama, todo ese desborde permanente de pasión de la gente, que entras a un lugar. Yo recuerdo que cuando tenía 20 años no podía salir a pasear por la calle, verdaderamente. Con mis viejos a veces elegíamos los restaurantes que estaban más libres, que no había tanta gente, o en los shoppings, por ejemplo, tenía que medir la hora que iba, porque se me acumulaba la gente y me tenía que escapar, porque, bueno, cosas entre telones que por ahí la gente no valora y que me pasaron a mí. Me imagino que ahora con el tema de las redes sociales debe ser 10.000 veces peor y el jugador vive encerrado, protegido en su casa o donde sea. Y yo lo sufrí, en algún punto lo sufrí. Creo que hay un romance con la fama, con el éxito en los primeros 2 años, 3 años, y después, como todo, se vuelve rutina, se es incontrolable, y justo yo ahí lo agarro a Tavares, en ese momento que para mí fue una bisagra y que en algún punto me enderezó. Es muy difícil escapar a eso. Son chicos de 20 años, 20 y pico de años, muy difícil no creerse, yo qué sé, poderosos, los amos del mundo. La gente que no conoce eso, que no conoce ese medio, suele criticarlos con una profunda ignorancia. Yo muchas veces les trato de explicar lo que significa tener 20 años y sentirse de pronto como el dueño del mundo. 20 años estamos hablando, ¿no? Sí, yo siempre cuento una anécdota que me pasó a mí cuando yo estaba en gimnasia. Me llevaron a una comida donde había mucha gente y un señor que estaba al lado mío me dice: Ángel, mi hijo tiene un póster tuyo, no sé qué, toma mi teléfono particular. Y yo hice con el teléfono así, porque yo no sé anotar los teléfonos, entonces hice que anotaba y ya está, ¿no? Y me dice: cualquier cosa me llamás, es el teléfono mío particular, a una multa, que te pongan una multa y me llamás. Terminó y le pregunté a un tipo quién era este, porque yo no lo conocía. Me dice: el ministro de Justicia. Claro,
El ministro de Justicia te está diciendo que lo llames por una multa. Claro, yo ya era grande, pero un pibe de 20 años no lo llama el ministro, lo llama el presidente de la nación, lo llama la última modelo de no sé qué. Y entonces, claro, es muy difícil no perder la realidad, es muy difícil. Aferrarte a lo tuyo, saber qué es lo normal, eso es dificilísimo. Y me alegro porque vos estabas en esa cúspide en ese momento y encontraste una persona sensata que te ayudó, ¿no? Sí, sí, sí. Me inculcó algunos valores, me hizo saber qué era cuáles eran mis prioridades. Y en ese momento la cabeza de un chico de 20 años funciona de otra manera. Yo ahora lo veo con otros ojos, con otra mente, con la evolución propia del hombre, pero en ese momento te podés confundir tranquilamente. Por eso yo jamás ataco a los pibes como Centurión, a todos esos pibes que encima quizá tienen una crianza, una vida muy difícil, y aparece todo esto de repente, y si no tenés gente alrededor que se encargue de quererte, Claro, claro. no solo para su beneficio, en este caso puede ser el rendimiento de un jugador dentro de un equipo de fútbol, sino también que te quiera y que te ayude personalmente, o sea, humanamente. Es muy difícil porque en el mundo del fútbol el jugador se siente como una mercadería en un ambiente que solo pide rendimiento, que es la gloria o el fracaso, y si no hay gente apropiada, sobre todo en determinados niveles, las estructuras de los equipos, los chicos van creciendo ya con algunos vicios, con algunas miserias que hay en el mundo del fútbol, en el que la parte humana del jugador de fútbol no es ni siquiera mínimamente considerada. Diego, bueno, gracias por aceptar esta invitación. Vos, aparte de la gambeta, vos creo que tenías una virtud que era el engaño. Por ejemplo, dentro del área, yo te vi infinidad de veces amagar los famosos 2 goles a San Lorenzo. Digo, vos tenías el amague también incorporado, porque también desafiaste con tu físico en ese momento, ¿no? Por jugar de delantero. Vos no eras un delantero fuerte, ni eras un delantero grandote. A defensores que en el 90 veníamos de la marca persecutoria, de jugadores grandes. Yo te vi jugar de punta muchas veces en Boca con defensores donde vos escapabas. Poco desafiaste eso, porque has hecho goles de cabeza, has hecho muchos goles por no ser un delantero neto, digo. Viste que hoy están los famosos winners, pero no tienen tanto gol. ¿Viste? O sea, ¿cómo fuiste también dentro del área por donde vos ahí eras también? Porque vos recibías y era medio gol, digo, el engaño, cómo cortabas, eso también lo hiciste solo, alguien te lo enseñó en cuanto al engaño permanente de amagar antes de patear, de tomarte un tiempo más. Siento que hay cosas que me enseñaron y que yo fui aprendiendo. Por ejemplo, con Ángel hemos entrenado muchísimo el tema de los desmarques, de esperar, de amagar ir un para un lado para recibir y ganar 1 metro, escapar de esas persecuciones personales, nunca trotando en círculos, sino caminar, ir hacia la pelota y recibir a la espalda, o al revés, lo que tanto decía el flaco Menotti, si voy es porque vengo, si vengo es porque voy. Ese tipo de cosas, siempre hay un instinto en el jugador. No es que cada decisión que toma hay un proceso de razonamiento. Me parece que el primer impulso siempre es el instinto, pero cuando te ayudan a pensar y se ensaya, el jugador las va incorporando. Yo sentí eso, pero hay algo que para mí era básico, que yo creo que mi físico, mi composición corporal era una ventaja, no era una desventaja. Porque si yo tenía que ir al gimnasio para ganar 2 gramos más de músculo o 2 centímetros más de lo que sea, nunca iba a poder emparejarle la fuerza al rival. Entonces yo tenía que utilizar mis herramientas, la del engaño, la de la sorpresa, la de amagar, tirar y cortar,
ganar ese metro en base a ese desmarque o a saber en qué momento recibir la pelota, vas conociendo con quién tenés afinidades en el juego también, y yo sabía que si había un lateral que me podía dar la pelota de determinada manera, yo la iba a recibir en determinado lugar, tratar de despistar al adversario. Empecé a también, y creo que eso con los entrenamientos y con la propia práctica del fútbol profesional y lo que vas incorporando a mejorar más en los controles, o sea, si recibía de espalda para girar a un toque para un lado o para otro, para eso tenía que saber dónde estaba el defensor, por dónde me iba a anticipar, si él iba a ir por adentro, yo salí por el otro lado, o viceversa, si estaba de mi lado izquierdo, salí por la derecha. Entonces vas perfilando el cuerpo de una determinada manera. Son pequeños secretos. Para mí los entrenadores son fundamentales en ese tipo de cosas, y también el mismo jugador va naturalmente haciendo ciertas cosas en el juego para favorecer a sus condiciones. O sea, el jugador no tan pensante, porque yo creo que la inteligencia es múltiple y hay una inteligencia para jugar al fútbol. No creo que que por haber tenido una formación para nada. Yo he visto muchos futbolistas que van mejorando y nunca fueron a la escuela. O sea, eso es una realidad también, porque hay veces que dicen, no, los chicos tienen que aprender en la escuela porque eso los va a ayudar a tomar mejores decisiones en el fútbol. Para mí es una mentira. No te ayuda ir a la escuela no te ayuda a tomar mejores decisiones en el fútbol. Yo descreo eso. No, yo también. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Estoy de acuerdo con vos. Hay una inteligencia futbolística, exclusivamente futbolística. Hay jugadores, no voy a nombrar a ninguno, que han sido cracks y que ni siquiera sabían cuántos jugadores tenía el rival. Era inteligente. René Houseman era un tipo en el fútbol absolutamente inteligente, no solamente era hábil. Él sabía cuándo frenar, cuándo tocar, cuándo pasar, cuándo gambetear, 1000 cosas que sabía del juego y del fútbol. Claro que sí, no tiene nada que ver. A mí también me decían, bueno, usted que estudió en la universidad, ¿le sirvió para entender al jugador de fútbol? Y dije, no. Lo que a mí me sirvió fue ser jugador a pesar de mi nivel, pero yo aprendí cosas del vestuario ahí. Y además de estar con jugadores, lo otro no tiene nada que ver. Lo otro me enseñó para la vida, pero no específicamente para el fútbol, ¿no? Bueno, de hecho no hay ningún premio Nobel de literatura que haya sido un gran jugador de fútbol, ¿no? Y de hecho los grandes literatos que yo conozco han sido arqueros, pobrecito Mario Benedetti y otra gente que han sido arqueros. Claro, yo decía, ¿cómo les va a gustar el fútbol si son arqueros? No podían ser. Siempre dejando en claro que la formación académica o la lectura o el aprendizaje de lo que sea, siempre te va a formar mejor como persona. Esto no, claro. Claro, por supuesto. Eso ahora, Diego, de cuando vos jugabas, ahora me quiero meter un poco en lo que vos sos ahora, y ¿cómo ves esta debacle cultural de cuando vos jugabas a estas, por ejemplo, últimas declaraciones de varios entrenadores de esto de mantener el cero, de jugar con el cuchillo entre los dientes, de el que no se tira de cabeza no juega, hay que jugar con los tapones altos? Digo, me reservo, toda esta debacle cultural a lo que vos viviste. ¿Cómo analizás, vos que sos un muy buen analizador de fútbol, cómo ves toda esta debacle cultural de los entrenadores, del lenguaje que utilizamos también los jugadores también, mantener el cero en el arco, todo esto? Lamentable, porque se le inculca a la gente alguna verdad alguna supuesta verdad que en definitiva no se constatan con la realidad. Generalmente esos discursos aparecen cuando un equipo va ganando o gana algo y se apropian de esa verdad a medias o de ese hecho para instalar un discurso que en definitiva después desaparece cuando ese mismo entrenador pierde, ¿no? Uno diría, o sea, parece que el resultado puntual lo legitima al entrenador para decir cualquier estupidez, o sea, que no son ciertas.
Cuando escucho eso, inmediatamente digo, qué mensaje vacío, y qué es lo que le estamos dando a un público que muchas veces está pasivo, que está esperando inconscientemente que alguien diga algo un poco más feliz, algo que se acerque más a las características que tiene un partido de fútbol, a la esencia que tiene un jugador, un equipo de fútbol, y sin embargo estos mensajes que destruyen y que después también se corresponden con los de la tarea nuestra de periodistas o de comunicadores también, porque las industrias del periodismo, o sea, ¿qué diferencia hay entre un entrenador que dice vamos a ganar a cualquier precio, lo único que sirve es la victoria, con vamos a hacer rating a cualquier precio? Si es necesario, vamos a vender tragedias. No hay ninguna diferencia entre esos dos discursos. Entonces, digamos que es un mensaje ese que es funcional a los medios de comunicación, que lo único que le interesa es vender un producto a cualquier precio, instalando mensajes vacíos, polémicas inexistentes, que lo único que sirve es ganar, que perder es una catástrofe. Entonces, ese entrenador está más protegido, lamentablemente, por un éxito momentáneo y por los medios de comunicación, porque en definitiva los mensajes están alineados, quieras o no, están alineados. Así es. Sí, no, quería también incluir dentro de la charla, porque hoy en Argentina y en el mundo el fútbol femenino ha tomado una importancia increíble, ¿no? Con bueno, el último mundial y lo que pasó. Y desde ese punto de vista, simplemente porque también hay mucha gente, muchas chicas que miran el programa, y como para también darle a ellas algún mensaje acerca de qué te parece la irrupción del fútbol femenino y si tenés algo para decir al respecto. Bueno, mi hija juega al fútbol todos los fines de semana y veo con el entusiasmo que juega, y la verdad que me encanta. Me encanta. Y además veo que hay un progreso día a día en la práctica del fútbol. Yo que la veo, no todos los fines de semana, pero la veo de vez en cuando, ellas también, que es lo mágico que tiene el fútbol, que en la misma práctica, sin que nadie le diga nada, ella misma va encontrando en su propia manera de jugar algunos recursos que le sirven para sábado a sábado ir mejorando, pegarle a la pelota, no sé, correr mejor a un espacio, cambiar el ritmo. Así que la verdad que yo estoy muy entusiasmado, me alegra que haya salido campeón España también, que a propósito, y entre paréntesis, como hay un ataque permanente a la posesión de la pelota, cuando España perdió 4-0, creo que fue contra Japón, ponían los porcentajes de posesión. Japón le ganó con el 25%, 4-0 a España, pero resulta que España salió campeón. Parece que España tampoco ha aprendido sus propias lecciones, lamentablemente. Pero me encanta que el fútbol se desarrolle. Creo que el fútbol no es de nadie, es de todos. Es de todos. Nosotros somos una comunidad enorme, y me encanta que la mujer se haya integrado definitivamente al fútbol y no se vea como algo extraordinario. Yo paso a veces por las canchitas, algo que no sucedía en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, no digo Argentina, en Buenos Aires hace, no sé, no sabría definir el tiempo, y veo hoy picaditos en canchas de fútbol 5 de, no sé, 6 contra 6, 7 contra 7, y hay 4 mujeres jugando de un lado y 3 del otro. Y me encanta, me encanta, y ya es algo completamente natural. Yo siempre lo vi natural porque nunca hice diferencia ni entre géneros, ni entre países, ni entre razas, ni entre religiones. Para mí un ser humano es un ser humano. Eso lo aprendí de la educación que me dieron mis viejos. Mi papá, mi mamá nunca me dijeron, uy, mirá, hay alguien que es raro, o que es extraño, o que es chino, o es negro. Para nada, nunca, no se me instaló eso. O sea, yo no veo a otra persona con una diferencia. No lo veo, pero no lo digo demagógicamente. Lo digo porque verdaderamente lo siento. Y estoy muy orgulloso
de que el fútbol crezca y que se le esté dando al deporte el valor y la trascendencia y todo lo que está sucediendo hoy con el fútbol femenino. A mí me encanta. A propósito de la posesión, yo creo que es importante destacarlo, porque lo que dice Diego ocurre con frecuencia. Si un equipo que tiene la pelota y que pierde, pero claro, primero hay que tener la pelota, segundo hay que tenerla bien, porque también se puede tener la pelota por tenerla, para no perderla. Entonces se está teniendo la pelota, pero mal. Entonces se tiene la pelota ¿para qué? Para distraer, para fabricar una jugada de gol. No se tiene la pelota porque sí. Es decir, se tiene la pelota para eso. Ahora, yo no conozco muchos casos en que a veces sí tener la pelota porque, bueno, conviene por una pérdida de tiempo, porque el rival te apura, vamos a conservarla. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en equipos de suyos y en otros técnicos que tenían más o menos la misma sensibilidad, que generalmente cuando nos dábamos ese tipo de pases, era porque también había un rival que no te dejaba progresar fácilmente. Claro. Entonces el fútbol no es de uno. Yo, en ese sentido me da un poco de miedo estos nuevos análisis. Parece que se analiza solamente a un equipo y no importa lo que hace el otro. Y el otro, de pronto, cuando tiene 10 tipos atrás y no puedes avanzar, es porque no te dejan. No es que uno quiere tener la pelota en determinados sectores, es que no podés, te impide hacerlo el rival. Pero eso es lo que digo, Diego, eso es tenerla bien. La tengo bien, voy a atacar cuando puedo, cuando gané el espacio, no puedo ir a chocar. Es decir, a mí me decían, bueno, ¿y cuántos toques? Le digo, no sé cuántos toques, ni uno menos del necesario y tampoco ni uno más. Claro, si yo hay un córner, están todos los rivales acá y tengo la pelota, no voy a empezar, no, un momentito, hay que hacer 28 pases antes de hacer el gol. Eso no. Pero si efectivamente me están esperando atrás, pues tendré que hacer un montón de pases para encontrar el espacio. Ahora, también lo que vos decías, de que hay equipos donde se instalan en la comodidad del pase. Es decir, la pelota para atrás era un recurso para no dividirla. Pero ahora la pelota para atrás es una comodidad para no arriesgar. Entonces ya se instala en el no riesgo. Yo tengo la pelota, tengo compañeros acá, viene un rival, me doy vuelta y se la doy al arquero. Y si, ¿por qué se la das al arquero? ¿Por qué no tirás una pared y jugás? Bueno, algunos equipos lo hacen, ¿no? Pero igual que muchas veces en ataque, la pelota va de un lado al otro. Y claro, si yo no encaro nunca, si yo no gambeteo, si yo no voy a buscar una pared, si no arriesgo, es muy difícil que el rival se incomode. Entonces, insisto, la posesión es una necesidad del juego, naturalmente. Ahora bien, tengo que saber utilizarlo. Cuando ataco, cuando no, cuando tengo que hacer muchos toques, cuando poco. Pero no se puede juzgar la posesión porque sí, porque miren la posesión. El 5 se la da al 4, el 4 al 2, el 2 al 3, el 3 al 5. Los rivales están del otro lado. Eso no me mire, porque eso no significa nada. Pero ahí aparece lo que decía Rubén, porque de pronto en la elección de los jugadores, en este a veces abuso del control o del pase, falta alguien en la mitad de la cancha que rompa. Que rompa con una gambeta, lo que hacía Iniesta. Iniesta, el Barcelona hacía tac, 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 del 4 al 2, del 2 cuando no podía avanzar Piqué o cambiar de frente. En algún momento la jugada se rompe cuando aparece un Iniesta que te gira, que hace, que elimina a un jugador. Claro, exactamente. Que arriesga. En aquel equipo que tuve la suerte de jugar un día, dijo el Flaco en un entrenamiento: el fútbol es muy fácil. Sergio García se la da a Rubén Rossi, Rubén Rossi se la da a Diego Maradona a Ramón Díaz, hacemos el gol. Ahora, los otros no juegan. Nadie sabe eso. Precisamente para eso, porque el rival se mete atrás y no lo va a permitir, es que se tiene el balón. Para distraer, para que aparezcan los espacios. El Flaco siempre decía, no busquen la jugada porque alertan. La jugada va a aparecer sola. Esa es la ventaja que vamos a tener con el adversario. Por eso es tan importante la creatividad en la formación del niño. Por eso es tan importante la libertad. Por eso es tan importante cuando son niños dejarlo hacer, para que después el entrenador pueda usar ese conocimiento del juego y él le enseñe después a jugar al fútbol. Pero si no tiene ese conocimiento generado en la libertad, donde desarrolla
los fundamentos del juego, de acuerdo a su capacidad y demás, es muy difícil. Eso creo que la tenencia ni siquiera es una necesidad, es una obligación, porque si yo no tengo la pelota, no sé cómo hago para jugar. ¿Cómo hago? Empieza el partido. Bueno, Ángel Capa va a jugar en contra mío. Bueno, él me va a jugar al contragolpe. Bueno, con Signorini nosotros también. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la pelota en el medio de la cancha? No sé cómo se explica desde una lógica eso. Diego. No, y además a mí por lo menos me parece irresponsable, además de ser una falacia, una mentira, cuando un entrenador dice que el estilo de él es el fútbol directo. ¿Qué sucede cuando a ese mismo equipo le hacen un gol? Porque ya no es una cuestión de gustos. No es una cuestión de, para mí el fútbol no es una cuestión de gustos, no es una milanesa o una empanada de carne. No es una cuestión de gustos, porque hay obviamente que hay estilos que los representan más a uno que a otro, pero en la cancha, en el verdadero fútbol, no el que nos inventamos, sino en el verdadero fútbol, ¿qué sucede a un equipo que se declara de fútbol directo si le hacen un gol a los 2 minutos y el rival se retrasa? ¿Dónde están los espacios? ¿Dónde está la línea directa para llegar del 2 al 9? No existe eso. Entonces, si vos no tenés entrenado un equipo para distraer, para atacar, para sorprender, no sé, para que los laterales puedan tirar una pared con el volante, después lo vas a necesitar en el partido de fútbol. Te vas a obligar a necesitarlo. Entonces, cuando alguien dice el fútbol directo, a mí me llama poderosamente la atención, más allá del mensaje utilitarista que quiere tener todo el mundo, porque todos se quieren sentir ganadores, y entonces, al querer sentirse todos ganadores y encontrar la fórmula del éxito, ¿qué es lo que más fácil se digiere? Lo más fácil es, a mí me gusta el fútbol directo, a mí me gusta ganar, porque es algo que no sé cómo esas frases han tenido tanto éxito, pero en realidad, dentro de la cancha, cuando te hacen un gol a los 2 minutos y el rival te da la pelota, tenés que manejarla para empatar el partido. Pero, a ver, yo pregunto, Diego, ¿se puede jugar el truco directo? ¿El ajedrez directo? ¿El ajedrez directo? ¿Se puede jugar el ajedrez directo? No, es imposible. Entonces, cualquier juego necesita el camino indirecto. Claro, el truco directo, ¿qué sería? Poner el ancho de espada en la primera mano. El truco directo. El truco directo es truco. El otro tiene y dice, no quiero. Bueno, el otro dice, envido. Si no tengo 30, no quiero. No se puede, no hay. El truco directo. No. Todos los juegos son indirectos. Todos los juegos, el concepto fundamental de todos los juegos es el engaño. Pero de todos los juegos. Si no, no se puede jugar. A cualquier juego. Salvo una carrera de 100 metros. Bueno, la carrera de 100 metros no. Pero todos los juegos es el engaño. Es una estupidez decir el juego directo. Además, el juego es a veces directo, a veces indirecto, a veces lento, otra vez es rápido, otra vez es lateral. Yo qué sé. Un partido es todo eso. Todo eso. Todas esas variantes aparecen en un partido de fútbol. Y si no aparecen en ese, aparecerán en el siguiente. Porque por ahí sos vos el que haces el 1-0 a los 30 segundos, como pasó en alguna final con el Liverpool, que jugó contra el Tottenham, y bueno, se acomodó, le redujo los espacios, y bueno, son estrategias que se emplean en un partido determinado, porque ya el resultado, en partidos de alta tensión, por ahí te arrastran un poquito, te condicionan, ya tenés los espacios, que es lo más disfrutable, lo que más se disfruta en un partido de fútbol, tener espacios y poder lastimar a la espalda de los laterales, qué sé yo, a la espalda de los centrales, y tenés jugadores rápidos, bueno, uno lo entiende, y además con el exceso de responsabilidad que hay hoy, lo dejás venir un poquito, lo hemos hecho alguna vez con el Tenerife, cuando a veces te conviene que el rival salga un poco más, te va replegando un poquito, sin renunciar a la pelota, pero bueno, sabés que ellos están desesperados, que faltan 20 minutos y la gente... Son estrategias que hasta naturalmente se van dando en un partido de fútbol, que aparecen y desaparecen. Entonces me parece una tontería decir eso del fútbol rápido, pero yo creo que detrás de eso hay una intención que es la de sentirte, o sea, de lo poco hacer mucho, esa picardía argentina que también se puede haber trasladado al resto del mundo. Yo soy vivo, yo soy más pícaro porque de lo poco hago mucho, y ahí es donde está mi capacidad, ¿no? Yo quiero hacer mucho siempre, o sea, mucho siempre. Claro. Y además esto de, yo no concibo un entrenador, o ya un jugador de fútbol, que verdaderamente no sienta el placer de
de jugar bien, de Ah, esta cosa de exhibicionismo que tenemos nosotros. Yo quiero ser actor porque quiero que el público me aplauda. Quiero ser entrenador porque quiero que mi equipo sea una orquesta que juega y arrolla al rival y gane 4-0. No, acá estamos mendigando, uy, si puedo ganar 1-0 sobre la hora. Y esa cosa miserable, esa cosa de berreta, de querer con poquito ganarle más al adversario, la picardía, me parece que si se lo transmitís a los jugadores empezás a crear futbolistas, no sé, que se conformen con nada, que no se autoexijan, que no desarrollen, que no se sientan no se, futbolistas. que no se desarrollen en la autoestima también, la autoestima de querer jugar bien, de querer, no sé, Ahora está muy que los admire. instalado, ahí está muy instalado, Diego. Y bueno, vos le hiciste una nota a Guardiola para la escuela. Y él te dijo, todo esto que decís, vos le preguntaste, todo esto que intentás vos, ¿qué le decís a los que no tienen jugadores? Y él te dijo, se puede hacer igual. Ah, entonces, cuando te dicen, pero no tengo jugadores para jugar bien, estás menospreciando al jugador. Es mentira lo que estás diciendo. Porque una de las tantas cosas que nosotros organizamos todo esto es para desentrañar mentiras evidentes. Hay mentiras. Decir que no lo sabes hacer. Se puede intentar jugar bien aún cuando no teniendo los mejores jugadores. Pasa con No digamos ganar el campeonato. ¿Cómo? No digamos ganar el campeonato, pero jugar Claro. bien. El Rayo Vallecano, el año pasado, Sí, la claro. temporada pasada, jugaba muy bien al fútbol. Claro, y Con jugador- el Brighton juega bien, Defensa y Justicia juega bien, Argentino juega bien. ¿Y cuáles son las figuras? No, Le voy a decir una cosa, y vos, Mauro, lo sabés que trabajás también en el fútbol formativo. Como dijo Ángel un día, a veces los futbolistas llegan a primera a pesar de nosotros. Pero si hay estadísticas que marcan que muy pocos niños que empiezan en el fútbol infantil van a llegar a jugar en primera división y soportan los malos entrenadores, los malos coordinadores, todo, y aún así llegan, es porque alguna condición tiene ese jugador. La tarea del entrenador es detectar rápido esa cualidad y potenciársela, y no empezarle a pedir cosas para los que Dios, la madre naturaleza o el destino no lo dotaron. Ese es el problema. Si la Torre tuviera el sacrificio de Américo Gallego, jugaría como Gallego, no jugaría como la Torre. Es así de simple, no es tan complejo. No, claro. No, además se entiende que el entrenador es un desarrollador del talento del jugador. El talento para mí no es solamente gambetear a 4 tipos, hacer algo que esté fuera de serie, sino también tener las virtudes que tenga, poder ser eficiente a partir de esas virtudes. Y aparte nadie en su sano juicio le va a pedir al lateral derecho o al central. Yo creo que cualquier jugador que está jugando a este nivel en primera división está preparado para lo elemental. O sea, darle un pase a un compañero, moverse a favor de pases, salir jugando. Porque si no empezamos por eso, no estamos hablando de jugadores de primera división. Claro que sí, jugador de primera división. Por lo menos le tiene que dar la pelota a un compañero, porque si no, bueno, pues estamos hablando de otra cosa, naturalmente. Por supuesto. Sí. Yo no sé qué pretenden con los mensajes y que ese mismo jugador tire la pelota, porque claro, como está, le dijeron, vaya a saber quién, que él está para, no sé, marcar solamente o para tirar la pelota de la tribuna. Yo no sé qué se pretende con ese mensaje, que el jugador es alguien inmóvil, que cuando llega un entrenador está así y termina así. O sea, ¿y cuándo va a crecer? ¿Cómo hago yo como entrenador para que ese futbolista crezca en sus virtudes, en su capacidad? Bueno, justamente a partir de lo que tiene, ampliarle la cuestión conceptual, técnica, para que comprenda mejor el juego y para que ejecute mejor. Además, yo no conozco a ningún pibe que haya soñado cuando quiero ser jugador de fútbol y cuando venga la pelota la tiro a la tribuna o me tiro a los pies y le doy una patada al 9 contrario. Eso no lo sueña nadie. Todo el mundo hemos soñado jugar bien y que todo el mundo, qué bien que juego y dame la pelota y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que hacen es quitarle los sueños a los jugadores, que es lo peor que puede tener. Un tipo sin sueño no existe. Es un pobre tipo. Angelito, eso todos los fines de semana lo voy constatando que cada vez peor eso. Gritan cada entrada, gritan cada vez que se van abajo a tirarse. Ojo,
estamos perdiendo, ya perdimos hace tiempo la batalla cultural, pero claro, no, sí, sí, sí. No, Sí, 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 no sí, la- nosotros ganaron no los la otros. estamos perdiendo, la La estamos estamos luchando peleando. todavía. Este programa la estamos peleando. Para eso está Claro. Diego, para eso está el Mago, todos los que vinieron a hablar y todos los que van a venir. Para eso estamos, seguimos peleando. En minoría, pero seguimos. Quedan Lo 2 que decía minutos. Diego, lo que decía Diego del talento me hace acordar una frase de José Antonio Marina que dice: el talento es la inteligencia en acción. Claro. De eso se trata, de la inteligencia en acción. Y la inteligencia tiene que ver con lo que yo puedo hacer. Lo que nombraban hoy, que me lo anoté de las inteligencias, es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Hay una inteligencia literaria, una matemática, una kinestésica. No se basa simplemente en que yo sé resolver ecuaciones matemáticas. Y precisamente en eso hay que hacer, eso es algo que hay que limpiar del mundo del fútbol. Lo que decía vos, Diego, el niño tiene y el joven que estudiar por 100 millones de motivos, pero no para que entienda la táctica, pues si no, Diego Maradona, Garrincha, Romario, no sé, la mayoría nunca hubiera jugado al fútbol. Yo estoy podrido de escuchar en mi equipo el que no estudia no juega. O nunca lo Claro. escucharon ese No, mensaje además, también. Rubén, la táctica yo la entiendo como los fundamentos del juego, no si ese jugador juega con línea de 3 o línea de 5, sino Exacto. cómo resuelve ese jugador cada vez que tiene que intervenir, porque a veces ese lateral derecho es win derecho, otra vez se cierra como un 8, otra vez se transforma en central, o sea, no es que Absolutamente. solo lateral derecho en ese partido, en ese espacio. Entonces, bueno, hay unas posiciones, una distribución básica del juego, obviamente, pero después en el partido, a veces atacás contra 3, otra vez te atacan 6, defendés con 4, defendés con 7, en otra jugada defendés con 2, puede quedarte mal parado. Entonces, al jugador hay que enseñarle cosas que estén un poquito más elevadas o hay una mala interpretación de lo que significa la táctica en el fútbol, ¿no? Es que se juega. ¿Cómo juega tu equipo? Y 4-3-3. Sí, pero no es eso. El fútbol no es. En la dinámica de la acción no es eso el fútbol. Sí, no, que Diego en alguna oportunidad me había dicho que estaba haciendo el curso de técnico y que uno de sus proyectos era, bueno, dedicarse a sentarse en la máquina, en la picadora de carne. Y entonces te quiero preguntar, ¿cómo va ese proyecto? Mira, por momentos tengo muchas ganas y por otros no. Eh, Porque me parece que está tan podrido, tan salvaje el medio. Sé que hay muchos. ¿Verdad? No siento una gran vocación para ser entrenador. No es que algo que me lo pide del corazón. Me Claro. parece, porque si no, no estaría pensando en estas cosas. Yo me guío mucho por lo que siento y me gusta hacer lo que hago. Quizás no como jugar al fútbol, que era mi gran pasión, pero encontré este gran consuelo también en poder transmitir un poco mis ideas y veo cómo hay un maltrato permanente hacia todos, los entrenadores como máximas cabezas, máximo eslabón. Y se ha desvirtuado mucho la función del entrenador. Los tiempos son tiranos, no hay un proceso en el que el entrenador pueda trabajar con estabilidad, con tiempo. Y yo creo que se juzga a un entrenador en 4 o 5 partidos y no estoy para eso. Siento que no estoy porque los dirigentes no les interesa nada. El único proyecto es ganar. Tampoco saben cómo, porque nadie tiene la fórmula. Entonces, el único proyecto que veo es el de ganar. Incluso aterrado porque hay equipos que han tenido una tradición, una filosofía, una identidad, como puede ser Independiente y tantos otros clubes, y se llevan entrenadores con la promesa de sacar puntos, de ganar, y se dan cuenta que, primero, que eso es falso, y después que todo lo que esté por afuera de esa identidad que tienen los clubes termina siendo contraproducente. Yo creo que hay que respetar el origen, el gusto, el paladar de las instituciones. Porque si en definitiva nada te salva o nada te asegura el éxito,
cuando vos vas en contra de todo eso, la verdad se termina imponiendo tarde o temprano y las mentiras quedan en evidencia. Entonces, estoy viendo con mucho pánico que el negocio del fútbol, mucha gente que no tiene nada que ver con el juego del fútbol se ha adueñado de este mundo, de esta industria. Big Data, esta cosa de los deportes americanos, las computadoras, Los los drones, magnates, los GPS. los magnates, los millonarios, los jeques árabes, que uno vive a 100.000, a 10.000 kilómetros de distancia y el equipo lo maneja no sé quién. Cosas que están lejanas al sentimiento del jugador de fútbol y del entrenador de fútbol, que está con una tremenda soledad, que tiene que explicar a veces cosas que son propias del juego y que el juego se le escapa de las manos y el resultado se le escapa de las manos y es una guerra constante. Y de verdad que eso a mí me genera una profunda decepción. No tiene nada que ver el fútbol que yo sentí, que yo viví, que yo soñé con el que se está manifestando ahora. Nada que ver, nada que ver. Parece un partido de fútbol, cuando un equipo pierde, parece un velorio, no termina más, cuestiona cosas de los entrenadores que no tienen nada que ver con la realidad. A los jugadores también, cierran un penal, si cierran un gol. Entonces, lógicamente que yo estoy en el medio y, y soy también parte, pero someterme a todo eso, yo no, hoy con 54 años no me siento preparado emocionalmente para soportar todo lo que sucede dentro y fuera del fútbol. La última Yo mía. yo creo que el fútbol. Ah, perdón. Sí, adelante, Fernando. No, está bien, Ángel, está bien. No, yo creo que el fútbol se apoderó del fútbol el negocio completamente. Entonces lo desvirtuó totalmente. En Argentina todavía no son empresas, pero en el resto del mundo, digamos, no de Sudamérica, en Europa y eso, son empresas. Y por lo tanto, no tienen en cuenta en absoluto el juego, ni respetan al jugador, ni respetan al hincha, ni respetan nada que no sea la plata, que no sea el dinero. Entonces, está todo desvirtuado. Porque antes uno dice, bueno, tenía vocación de entrenador, pero ahora la vocación te la aplastan. Sí. O sea, ni siquiera podés tener vocación de entrenador porque no existe eso. Entonces, a mí me parece que hace bien, Diego, ¿no? Sí, no tengo mi debate. Para decir. ¿Sabe por qué tengo mi debate? Creo que todos lo tenemos, porque en definitiva, sin querer sentirme un superhéroe, también me gustaría desde adentro tener el poder para cambiar ciertas cosas, pero después está la otra parte. Veo gente con mucha voluntad, con mucha vocación, con mucha pasión por el fútbol auténtico, que se siente insignificante porque hay una montaña alrededor de él y te aplasta, puede durar una semana, 2 semanas, 6 meses, pero esa montaña termina consumiendo. Y entonces, bueno, estoy en un lugar en el que puedo explicar, claro. Me causa satisfacción lo que hago, y de alguna manera es un pequeño remedio contra todo lo que estoy viendo diariamente. No, yo decía la última es que se habla mucho de la evolución del fútbol, pero si vos tuvieras que hacer así en un pantallazo, en un golpe de vista y recordar y decir cuántos jugadores de antes, los buenos jugadores de antes que seguramente conocías, podrían jugar ahora, y en realidad cuántos jugadores de ahora, referido al fútbol argentino, podrían jugar en los grandes equipos, en los equipos de antes, porque yo creo que yo no veo absolutamente ninguna evolución, al contrario, creo que hay una evolución basada también en los cambios de hábito culturales. Antes no existía toda la tecnología y hoy los chicos están distraídos en otra cosa, pero mejor responderlo vos, porque yo mi respuesta ya la sé. Y yo no sé si lo escuché a Rubén o a Ángel muchas veces contar esta anécdota que no sé de quién, o esta frase de no sé quién era, uno de los grandes maestros, que decía: lo que veo ahora ya lo vi antes, pero lo que vi antes ya no lo veo ahora. Pedernera.
Pedernera. Sí. Bueno, me parece que eso resume perfectamente lo que vemos. Yo creo que los jugadores no tienen, los grandes jugadores no tienen épocas. Les ha tocado jugar seguramente en un fútbol en el que quizá había más tiempo para pensar, pero ellos también estaban entrenados y jugaban el fútbol de la época. O sea, obvio. Se Claro. aprovecharon de todos los beneficios del momento y seguramente ahora harían lo mismo. Claro. Creo que los grandes jugadores no tienen época. Pelé podría estar jugando perfectamente ahora. Messi, que con 35 años caminando, jugó el mejor mundial de su vida. Ahí no. Sí, en cuanto a evolución, creo que hoy se juegan 40 metros y antes se jugaban toda la cancha, al fútbol prácticamente, de Arrigo Sacchi, Holanda, Guardiola, antes Cruyff, que fueron introduciendo elementos al fútbol y lógicamente esos elementos que tienen que ver con los tiempos, con los espacios, también tuvieron la necesidad de que el jugador de fútbol resolviera en menos tiempo y menos espacio. Hoy cualquier jugador controla y pasa bien la pelota. Quizá desapareció un poco lo más genuino que es la gambeta, pero creo que hoy técnicamente hay como un avance, que aunque antes siempre hubo grandes jugadores, grandes laterales, pero tenían que resolver quizá en 4 segundos y hoy se resuelve en 1 o 2. Eso sí ha sido un cambio en el fútbol, pero yo no lo tomo como una evolución, tomo como una continuidad. No se puede despegar de una sociedad que vivimos con urgencia, vivimos con apuro. Me parece que uno también en el fútbol se expresa como vive. Vive el teléfono en la mano, sin mirar, toda ansiedad, todo apuro. Y creo que los tiempos de la vida son los tiempos del fútbol también. Pero para mí no hubo. Creo que Guardiola rompió con todos los prototipos y todos los paradigmas que estaban establecidos. El fútbol de antes de Guardiola era el fútbol de Mourinho, el fútbol con 2 jugadas me arreglo, si defiendo bien y tiro 2 centros y gano, y hoy ya no alcanza con eso. Hoy agarrás a cualquier equipo, incluso de Italia, por ejemplo, veo jugar al Sassuolo, veo jugar al Napoli, veo jugar a equipos de ligas más emergentes, y todos intentan jugar. Entonces, claro, va un equipo que en este afán de ser práctico, con 3 o 4 cosas simples que antes alcanzaban, hoy ya no pueden. El fútbol, ahí sí, me parece que hay como un desarrollo o un intento que no siempre llega a ser un fútbol de gran nivel, pero sí como hay un intento de equipos que antes se relacionaba más con otras facetas, de lo defensivo, el contraataque, de querer jugar más. Y hay un fútbol como un poco más ambicioso. Ves equipos como decía Mauro, Defensa y Justicia, que va a la cancha de Boca y le juega de igual a igual. Y va y le disputa el partido. Quizás después pierde por una acción individual porque Boca tiene mejores jugadores. Claro. Ves al Sassuolo y jugar contra la Juventus y no tiene complejos. Va y juega, y sale jugando, y se dan 4 o 5 pases. Y bueno, eso me parece que ha sido un cambio auspicioso en el fútbol. Perdónenme, pero los tengo que dejar. Yo también. Muchísimas gracias, Dieguito, por participar acá de esta charla con nosotros. Siempre es un placer y le dejo un abrazo grande a los 3 mosqueteros que tengo siempre. Un abrazo gigante. Un placer. Muchas gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Diego. Abrazo para todos. Gracias. Lo mejor. Gracias por este tiempo. Me piden el podio. Imposible. La rompieron todos.